Ya estamos grabando. Bien, adelante. Muy buenas tardes, queridos. Un placer, un gusto saludar a nuestro anfitrión, nuestro conductor titular, el contador público Gustavo Morales de Gran Contador. Qué gusto, como siempre, buenas tardes. Willy, muchas gracias por su presentación, como siempre, y saludar a los amigos que están cerca de su consejo fiscal. ¿Cómo están todos mis amigos? Hoy, 22 de octubre del año 2020, estamos iniciando la número 2 de nuestra nueva mesa de diálogos del consejero fiscal. Y desde luego espero que todos y todas estén, nuestros seguidores, con muy buena salud, más bien una salud óptima. Bueno, hoy tenemos un tema de discusión, pues de mucha novedad. Ustedes saben que ya se aprobó la miscelánea fiscal. Aquí tengo el dato: 287 votos a favor, 136 en contra, 6 abstenciones y 150 retenciones. ¿Cómo se le llama, Evita? Bueno, lo que pasa es que este es un fenómeno que se da en las discusiones. Cuando algún artículo genera contradicción, genera problemática, la reserva. Esa es la palabra técnica que se utiliza con el propósito de que se vuelva ágil la discusión, el análisis y la aprobación, y ya únicamente queda pendiente ese tema muy particular. Pero en este momento, en lo general y en lo particular, ya se aprobó. Pero hacemos la aclaración de que solo por la Cámara de Diputados, aún no por el Congreso en su totalidad. Es decir, estamos a la mitad del proceso. Falta el análisis que va a hacer la Cámara de Senadores, que es la otra parte, la contrapartida, la colegisladora. Una vez que Cámara de Senadores apruebe, que tiene hasta el 31 de este mes, entonces sí, ya lo que salga ya es lo definitivo. Bueno, voy a dar las buenas tardes a Rosita, que está en línea. Rosita, buenas tardes. ¿Y qué tal para todos? Muy buenas tardes. Con mucho gusto de estar en esta mesa de diálogo, analizando y retomando el tema de la semana pasada de este paquete de reforma fiscal para 2021, y muy contenta de estar aquí con mi presencia. Y Mónica también, que está aquí como siempre, ya todos los jueves aquí nos acompaña. Mónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que semana a semana nos van a estar viendo aquí, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos tema para rato. Miren, aquí tengo en la mano, más para que se den una idea, 300 páginas de la miscelánea, de la minuta. ¡Qué barbaridad! Pesa como 10 kilos. Sí. Ahora es por kilo, ¿verdad? Ese es por kilo. Bueno, Evita, hay un artículo 45 del Código Fiscal que está inquietando mucho a la comunidad de contribuyentes, donde el fisco ya va a llegar con cámaras, grabadoras, hasta carretillas para meter los bienes. Platícanos de lo grave de este asunto. Bueno, esta miscelánea se ha caracterizado por ser muy agresiva, como que yo les digo que pusieron a alguien que sabe del tema para revisar todo y dijeron, a ver, ¿dónde tenemos fugas? ¿Dónde tenemos complicaciones? Porque vamos a tapar todo. Entonces, dos artículos que han levantado mucha ámpula, que han llamado mucho la atención, son, por un lado, la facultad que se le da a la autoridad fiscal de llegar en el momento de las revisiones, que como sabemos son de varios tipos, y poder grabar, hacer uso de todos los medios tecnológicos. El fisco quería que en ese momento se pudiera utilizar todo lo que quisiera dependiendo de las circunstancias del caso. Pero la Cámara de Diputados le puso algunas restricciones y le dijo, a ver, mira, punto número 1, en la orden donde tú indiques el tipo de revisión que se va a hacer, ahí vas a indicar qué tipo de medios tecnológicos vas a utilizar y para qué efecto, de tal suerte que no va a ser omnímoda, es decir, no va a ser
abierta a todo lo que los auditores en ese momento, los revisores quieran hacer, porque obviamente esto sí excede con mucho las facultades, se vuelve pues ya de una manera arbitraria. Pero fíjate, Vita, te interrumpo. Quien hace la orden, quien puede lo menos, puede lo más. Pues ahí le pone todo de machote ya. Claro, eso es lo mismísimo que yo pensé, dije, en las órdenes se van a poner de machote todo. Ya. Pero en la medida en que una orden sea genérica, ya la Corte ha dicho que eso es inconstitucional y que podemos combatirla, porque entonces no es al caso concreto, no se está justificando en las circunstancias. ¿Por qué lo aprueban? ¿Por qué lo aprueban? Señores diputados, ¿qué les pasa? Bueno, aquí tenemos un tema de política tributaria frente a un tema de seguridad jurídica. Entonces, siempre los contribuyentes vamos a luchar por nuestros derechos y la autoridad, pues lo que va a proponer es lo que más le beneficia. Rosita, esa retención del IVA en las plataformas digitales, intermediación, que va a ser al 100%, ¿qué nos puedes decir? Sí, retomando justo lo que comentábamos la semana pasada, se está observando en este periodo en que ya está vigente la ley del impuesto al valor agregado desde mediados de año, de que no está dando los resultados que la autoridad hubiera esperado en materia de este nuevo esquema que se les está estableciendo a estos residentes en el extranjero sin establecimiento en territorio nacional. Es un problema de territorialidad, básicamente porque la autoridad no tiene injerencia en el país en donde se encuentran las personas, y estamos hablando de las plataformas tecnológicas para ir aterrizando, en donde están estos contribuyentes, estas personas que están proporcionando estos servicios. Entonces, está estableciendo, está adecuando lo que ya está vigente en este 2020 con las condiciones, tomando en consideración las condiciones que se ha observado durante este ejercicio que ha transcurrido. Están haciendo unas adaptaciones justamente para buscar la forma de tener el control de estas nuevas disposiciones. ¿En qué consiste? Por ejemplo, aquellos contribuyentes residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes por cualquiera que sea su causa. En el registro de la iniciativa original se contemplaba que porque muchos de ellos su ingreso pueden obtener en territorio nacional es mínimo, y que la infraestructura no les alcanza como para dar cumplimiento a todo el nuevo establecido tanto en la ley del impuesto al valor agregado como en la ley del impuesto sobre la renta. Es por eso que se está estableciendo un esquema de retención a través de los intermediarios. Es decir, estos residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México, pero que estén prestando sus servicios a través de un intermediario, en lugar de que se les pague directamente el IVA a los residentes del extranjero, los intermediarios van a retenerles el 5%. Y con esto se está liberando una serie de obligaciones que están establecidas al día de hoy en la ley del impuesto al valor agregado. Y creo que ese sería el primer punto a considerar dentro de estos cambios que se están incorporando en la ley del impuesto al valor agregado. Aunque de esto va de la mano con la ley del impuesto sobre la renta, que no sé si lo retomamos en este momento o lo dejamos para un poco más adelante, porque van de la mano prácticamente. Pues está muy interesante el tema, porque hay cosas muy interesantes que vale la pena tenerlas presentes, como el caso de este asunto de meterle mano a los que se llaman los ingresos asimilables, mi estimada Mónica. Sí, o sea, claro sí. Quieren meterle mano, porque hay mucha defraudación por ahí. No entiendo, a ver, Mónica, ¿qué nos puedes platicar? Muchísimas gracias. En la minuta que ya concluyó en la Cámara de Diputados, se incorporó una limitante al pago de asimilados a salarios en 6 millones, ¿cuánto? No, más. En 3 fracciones del artículo 94. La limitante es muy alta, ¿no? Lo que ocurre es que actualmente el SAT tiene implementado un programa que es de verificación de asimilados a salarios. ¿Y por qué lo implementó? Porque muchos contribuyentes han tomado como estrategia
el pagar asimilados a salarios en lugar de pagar dividendos para no tener costos altos. Entonces dicen, te voy a pagar honorarios o te voy a pagar asimilados a salarios 50 millones, 70 millones, etcétera. Entonces, el SAT en el año 2020 ya implementó un programa que aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior que superen 500,000 pesos van a ser llamados por parte de la autoridad a una cita mediante una carta de invitación para que frente a la autoridad les explique cuáles han sido esos pagos y les hacen referencia a que probablemente se los timbraron personas que están en la lista negra del artículo 69. Bueno, ese ya es otro cantar, entonces, ¿no? Allí, por un lado, tenemos al EFO que les emitió ese timbrado y por otro, que ellos recibieron una retención por parte de aquellos. Sí. Y ocurre que una de varias opciones. Una, los EFOS no enteraron la retención. O la otra, que pagaron la retención con un estímulo o con un supuesto saldo a favor. Entonces, el SAT no recibió esas retenciones. Por tal razón, lo que quiere la autoridad es, a través de una presión psicológica que les ejerce a los contribuyentes citándolos directamente en sus instalaciones, no les dejan llevar ningún aparato electrónico ni de video, pueden entrar con un acompañante que no sea su representante legal, porque si va su representante les exigen una carta poder notarial para poder atender. Entonces allí les determinan diferencias, les exigen que ese ingreso asimilado a salario lo consideren como otros ingresos y que paguen el impuesto. De esa manera se están ahorrando. Pero fíjate, Evita, tú que manejas muy bien la cosa de las tarifas. El impuesto máximo de una persona física es 35%. Si tú un asimilable te vas a 35%, ¿qué más se puede exigir el SAT? Ya nada. Bueno, aquí se entremezclan varias cosas. Lo que sucede es que desde hace 2 años para acá particularmente, el tema de la materialidad y de las operaciones simuladas han cobrado una importancia trascendente. Una operación en la actualidad, aunque haya sido real, si no cumple con estos requisitos, el fisco está en condiciones de decir, la desconozco y por lo tanto ya no es el caso de que pero entonces el impuesto que ya te pagué, ¿me lo vas a devolver? Pues ¿tú no. pides devolución? Pues ya lo pagué. ¿Qué más me puede suceder? El pago de lo pero mira, ¿qué sucede si ya me pones el 35 y ya te lo pagué? ¿Qué más me puedes poner? No encuentro la fórmula porque económica. Le cambia la naturaleza. Ya no se mantiene como asimilados a salarios. Pero ¿me lo cambias por qué? ¿Por ingresos ocasionales? Sí, ahí al 35%. Te quita la naturaleza de esa operación. Sí, pero vamos a los números, mira, los contadores nos gustan los números, sí, ¿no? Eso es muy bueno. Van a decir que me dice, mira, yo tengo de asimilables, 2 millones de pesos. Y ya pagué el 35. Sí. Y el fisco dice, no son asimilables, son del capítulo 9. Pues es el 30, pues son el 35. Sí, pero ya no en la naturaleza. Ok, pero ya pagué, el impuesto ya lo pagué. Sí, claro. Y ahí te lo toman en cuenta si es que te fincan un crédito y si no, tú puedes solicitar. No, sí, pero vamos al aspecto práctico para que la gente nos entienda. Una persona que está con 2 millones de asimilables, lo mandan llamar. A ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué estudiaste? Todo eso te preguntan, ¿eh? Sí, ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste para que te paguen tanto dinero? Son mis conocimientos. ¿Y dónde adquiriste los conocimientos? No, te hacen 20,000 preguntas. ¿Cuál es la experiencia que tienes? 20,000 preguntas. O si se trata de un administrador único o miembro del Consejo de Administración, les están exigiendo que demuestren dónde está su nombramiento a través de la pero deja de eso. ¿Qué fue lo que hiciste para que te paguen tanto? Entonces, no lo justificas, pues ya lo pagué, ¿qué me devuelven mi dinero y que me castigan? Lo que ya declaré o ya recibí, ¿dónde me lo van a acomodar? Sí, efectivamente. Donde pague más, ya no puedo. Ahí, en el momento en que le reclasifican
la naturaleza a esos pagos que se hayan practicado. Sí. Entonces, dependiendo de cómo la autoridad vea la situación en base a los elementos aportados, es que va a estar en aptitud de decir, me debes o te tomo en cuenta. Sí, o tú pero haz a la lo que voy es devolución. que ya la tarifa ya la pagué la máxima. ¿Qué Sí. más? Solo que me multen o me Sí. acusen de fraude fiscal o algo así. Pues todo eso puede De hecho, pasar. se pretende echar abajo la operación para que quien pagó Así tenga el es. problema, porque no se demostró la materialidad de la operación. Sí. Pero Está en muy este complicado. caso, Está en la muy minuta, complicado. en la minuta incorporaron un límite para que aquellos que perciben asimilados a salarios del artículo 94, fracción cuarta, quinta y sexta, ¿Hasta cuánto? puedan recibir como máximo hasta 65 millones en lo individual o en su Fíjate conjunto. nomás, ¿quién va a tener asimilados por 65 millones? Sí hay. Podemos pensar que Sí hay. el común de los Contribuyentes contribuyentes no pudiera están no en tenerlo esa así. esfera. No, Sin pero- embargo, Pero sí aquellos hay. que tienen Eso va contra esas las empresas planeaciones, Sí, sí, las Va grandes con las notas. empresas fantasmas, ¿no? Mejor que Exactamente. ataquen a las empresas fantasmas. ¿No? Lo que pasa es que la empresa fantasma diluye el ingreso en gastos que inventa. Esa es la palabra. Los Presenta actos los estructura, simulados. ¿sí? Y uno muy sencillo es un asimilable. Cierto. El límite, fíjate de cuánto es, lo repites. 65 millones en lo individual o en suma. Quiere decir que pudieran ser De varios. 20 Tres, millones, cuatro, 30, de varias máximo empresas. 65. Evita, ¿no se te parece que eso es ser más papista que el Papa? Pues todo lo que viene para este ejercicio 2021 lleva esa nota. Amigo del auditorio, si usted no gana 65 millones de No se preocupe. No se preocupe por otras cosas. Puede olvidar Pero no por ese tema. Está limitado. Y si tampoco tiene una empresa fantasma, pues tampoco se preocupe. Por esa parte tampoco. Fíjate lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Patricia Terrazas. Dijo que si bien no hay nuevos impuestos, fíjese bien, pero se incorporan medidas coercitivas que el Ejecutivo Federal justifica como un esfuerzo recaudatorio. ¿Qué Muy cierto. juego de palabras, ¿no? Es que es muy cierto. Lo repito. Totalmente Dice de acuerdo. la señora presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dice, si bien no hay nuevos impuestos, se incorporan medidas coercitivas que el Ejecutivo Federal justifica como un esfuerzo recaudatorio. O sea, no te puedo elevar la tarifa, pero te tuerzo las manos. Para que pagues. Eso quiere decir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo que sí está fatal, y no hemos comentado, que viene en la minuta, que ya aumentaron los derechos para concesionarios de internet y telefonía celular. ¿Qué significa? Que el usuario, como nosotros, Vamos a resentir. sí, porque le aumentan a una telefónica, pues le aumentan los usuarios. Simplemente lo trasladan. Sí, a qué los manera tan originales. disfrazada de aumentarnos a los usuarios los impuestos, ¿no? Nos pasan a todos la Pero ¿cómo? charolita. Fíjate cómo lo disfrazan de bonito, ¿no? Sí. No, le Es aumento a un la uso concesionaria generalizado. derechos sobre internet y telefonía celular. Sí. ¿Qué puedes decir de eso, Evita? Pues que Es una mentira de que no hay nuevos impuestos. correcto, que simplemente están Es un país de disfrazadas mentiras, ¿no? las medidas y que con estas nuevas medidas, por supuesto que se va a incrementar el pago de las contribuciones. Y el IVA, Todo. el aumento más el IVA, Todo. ¿no? En su caso, el Si IEPS. te aumentan el 10, aumentale el IVA. ¿Está? Todo. Entonces, pues eso vamos a esperar que la Cámara de Diputados, bueno, ya lo aprobó en lo general que se llama. ¿No lo reservaron eso, Evita, en los No. derechos, no? No hubo reserva. Nadie dijo nada, ¿verdad? No. ¿Cómo nos defienden los diputados, verdad? No, que nos van a defender. Como ellos no pagan su servicio. Rosita, Se los paga el No FIS. pagan sus te impuestos. mandé un documento de la historia de la ESCA. ¿Lo leíste? Sí, cómo no. Estamos muy Platícanos un contentos. poquito porque pues nosotros somos muy orgullosamente, somos extracción politécnica de la ESCA y este Ambos. artículo que hizo el doctor Héctor Luna de la Vega, 175 años de historia, vale la pena mencionarlo, ¿no? En voz de Rosita. Sí, es un artículo muy interesante que de hecho nosotros ya lo publicamos vía Twitter, en donde efectivamente Héctor Luna de la Vega habla sobre estos 175 años de la existencia de mi amadísima escuela, la Escuela Superior de Comercio y Administración,
obviamente del Instituto Politécnico Nacional. Quienes quieran leer el artículo completo ya está publicado en Twitter, para que pues recordemos, añoremos y sigamos queriendo tanto a nuestra querida escuela, que ambos contadores, tanto usted como yo, somos egresados orgullosamente de esa institución. Y su servidora Según también. también aquí, Mónica se Sí, suma. y Jesús, ahorita está ausente, sigue festejando su cumpleaños. Está bien. Sí, bueno, Luego no hay mucho tiempo, un solo día. entonces ya los tienes en el Twitter, ¿no? Está en el Twitter, para que todos nuestros amigos puedan leer el artículo completo con el Bueno, mérito ojalá, porque es fantástico lo que escribió el doctor Luna de la Vega. Bueno, Evita, tengo aquí una noticia de 8 columnas que va directa para ti como asesor fiscal, defensora de contribuyentes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué dice? Pues que el SAT está presionando contra todos los abogados, o sea, todos los del gremio. Estamos siendo Qué bueno que no contadores, no dijo abogados. Normalmente las medidas han sido contra contadores. Por eso abogados. Pero ahora ya volteó un poquito la brújula el fisco hacia los abogados. Y dice, ahora nos vamos contra los abogados. Yo les comento a todos, y le comentaba al contador hace un momento, que no solo el fisco está implementando medidas como las que viene aquí en la nota, que se refiere al hecho de que cuando va un contribuyente, un tercero, un responsable solidario a una cita con el SAT, lo primero que prohíben es la entrada de abogados, no abogados. ¿Por qué? Pues porque se estima que el abogado impide, se coloca en medio del contribuyente y del fisco en defensa del contribuyente para evitar que sea pues aterrorizado, de que sea presionado con todas las medidas coercitivas. Entonces el SAT ya desde tiempo atrás viene desplegando esa política de que, como se mencionaba hace un momento por parte de Mónica, pues te citan, te meten a un área, a una oficina, a la sala de castigos, a la sala de tortura, y ahí te pasan una película donde te dicen, sabemos esto, conocemos esto y estás así. Pero ahí tiene prohibida la entrada del abogado. Entonces, esa es la primera medida que despliega el fisco en contra del abogado. Pero además, en este momento, están desplegando una actividad de mucho control. En todos los juicios, ya para que se puedan presentar en línea, nos están pidiendo la firma electrónica de la persona que acude a demandar, de que el que ejerce la acción, que en juicio se llama el actor. Y con eso nos evitamos el tener que ir a formarnos en unas filas kilométricas que seguro todos han visto en las redes sociales. Y en caso de que el actor no tenga esa famosa firma electrónica, se tiene que registrar para que le den algo que se llama la FIREL, que es la firma de los juzgados. Y ya con eso, ya con eso del Poder Judicial. Y ya con eso poder enviar en línea la demanda. Pero ahí hay muchos juzgados, no todos en este momento, pero la medida se va a extender, según se ha dicho. También tiene que haber el registro de quién es el abogado. Si está dado de alta, o si es solitario, o es un despacho, y si está dado de alta. Entonces, con todo esto, obviamente, el SAT va a cruzar información para poder controlar cómo están trabajando los abogados. Y bueno, la nota a la que hace referencia el contador se refiere a que pues ya las barras de abogados, las asociaciones, las confederaciones, pues han elevado su voz para protestar por todas estas medidas que agreden, que van en contra de la libertad del ejercicio de la profesión. Sin embargo, hasta este momento, todo lo que el fisco ha propuesto, el Poder Judicial le ha dado el visto bueno porque ha dicho que es un tema de política tributaria donde lo que se busca es el control. Bueno, ya hemos visto en la práctica que el Poder Judicial está en favor en contra del contribuyente. Siempre. En contra del contribuyente. Y en favor de la autoridad. En todos los medios de defensa. ¿Tendremos algunas llamadas del auditorio, Willy? Todavía no, contador, pero en un momento más nos van a traer algunos mensajes. Vamos a darle también claro. Atención a la gente que luego pregunta, se inquieta, porque estos temas que estamos analizando son temas muy frescos, muy actuales. Así es. Y que van a tener controversia muchas más adelante. Inquietud con los contribuyentes. ¿Verdad? Entonces, esto de los asimilables, ¿cuál sería tu opinión final?
Mi opinión es que es cierto que ya iniciaron desde 2020 y que esta limitante va a traer como consecuencia que busquen otras opciones quienes... Las empresas fantasmas, eso va dirigido para ellos. Está dirigido a ellos y van a buscar otros caminos. Al final, pues que busquen no cómo eliminarlas, Rosita. Evita, Mónica, ¿por qué no las eliminan? Mira, yo hice un artículo que a veces lo que yo hago parece letra muerta, que yo le llamo la muerte de las empresas fantasmas. Pues ya no deduzcas con la factura, cobra impuestos sobre los ingresos emitidos. No, bueno, eso sería lo ideal. En muchos países así funciona. Tú pagas el impuesto sobre lo que facturas. Ya, se acabó, deducibles. ¿Para qué quiero facturas? Empresas fantasmas, ¿no? Pero como hay mucha corrupción en muchos niveles federales, estatales, municipales, de todo tipo, pues hacen sus facturitas y ya sacan el dinero de esa manera. Sí. A ver ahora con los fideicomisos, ¿qué va a pasar, Pues ya se aprobó la... No, pero fíjate que está saliendo a relucir que de ese dinero salen para otras fuentes que ya no eran rastreables. Sí, sí, bueno, eso era la opacidad en el uso pero de ya los está saliendo a la luz. He visto artículos de gentes muy renombradas, que no puedo citar nombres, que ya la están investigando. Derivado de los fideicomisos. Sí, ¿no? 1,000 millones, 1,500 millones, 800 millones. Pues es que eran cotos. Fíjate, donde se podían mover muchos. En todos los fideicomisos de muchos de los 109 que se eliminaron, hay fideicomisos que hacían unas cantidades de dinero importantísimo y nunca justificaban en qué lo gastaban. No, ni siquiera se y de ahí alimentaban a otras llámale, fundaciones, llámales. O para fines políticos en su caso, ¿verdad? Todo eso se está regulando. Bueno, qué interesante. Mira, tengo un documento que me llegó, lo vamos a publicar en el Twitter, yo creo, Rosita, sobre los países más importantes de toda la Tierra, además del mundo, en el año 2000, la tarifa de impuestos que tenían y cuánto la bajaron a 2020. Voy a citar por algunos, por ejemplo, Barbados cobraba 40%, ahora cobra el 5%. ¿Qué les parece? Genial. Barbados. Aruba del 50 se baja al 25. Egipto del 42 al 22. Uy, un cambio bárbaro. Estados Unidos del 35 al 21. Ajá. Bueno, México del 35 al 30. ¿Y eso fue en esta administración? Al 30 México en personas morales, personas físicas, okay. ¿no? Físicas seguimos al 35. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de Canadá, del 28 baja al 15. Qué interesante, ¿no? Pues muy bien. En Alemania, por ejemplo, del 26 al 16. Islandia del 30 al 20. Qué interesante. Cambios muy notorios. Lo vamos a publicar en el Twitter para que lo conozcan los amigos, porque está interesantísimo que se bajen los impuestos, ¿no? Y en esa medida, en esa proporción. ¿Qué opinas de bajar los impuestos? Muy bueno. En México, por ejemplo. Está demostrado. Que nos bajáramos a una tarifa más baja todavía. Está demostrado que no las tarifas altas dan mayor recaudación. La recaudación se mantiene igualita, aunque incrementen las tarifas. Realmente donde hay más facilidad y tarifas menores es donde se recauda más. Fíjate, Chile fue al revés, del 15 se fue al 25. Es el único que aumentó Chile. Los demás, bueno, Andorra no tenía 0, ahora tiene el 10. Hay excepciones. Sí. Pero qué interesante la baja de impuestos de 20 años, del 2000 al 2020. Que siempre hemos votado por ellos. Yo me acuerdo cuando el IVA se bajó al 10, ¿se acuerdan de esa época? Sí. Yo hice un estudio y la recaudación fue la misma. Es lo que decía. Fue la misma. Sí. En aquella época. Luego le subieron al 15. Y luego al 16. No sé después si lo van a subir más. No. No diga. Esperemos que no. Ojalá le bajen al 10, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, entonces, eso fomentaría. Volviendo al Código Fiscal, Evita, aparte de ese terrorífico artículo que mencioné, ¿qué otra cosa ves? Bueno, hay muchos artículos terroríficos, por seguir tu expresión. Dinos uno nada sí, más. Te voy a comentar algo que a mí me asombró mucho. Hay una figura que está prevista en el Código Fiscal que se llama el aseguramiento precautorio. Esta es una medida de apremio. Esta medida de apremio se da para que la autoridad pueda superar las objeciones, las
los obstáculos que pone un contribuyente para cumplir con lo que la autoridad que no se le escape, quiere. que no se le escape. Pues sí, Los es recursos como, que vas a capturar. como decirle, o cumples o pobre de ti. Entonces, las medidas de apremio están en el artículo 40A del Código Fiscal de la Federación y van desde el arresto, el uso de la fuerza pública, que son las más significativas, y ahora la que se le está dando mucho énfasis es al aseguramiento precautorio, que equivale ni más ni menos a un embargo. Como dijeras tú, bueno, y en español, ¿qué quiere eso decir, no? Bueno, pues un aseguramiento es un embargo. Está previsto en la fracción tercera. Y en esta iniciativa, en este periodo, se está modificando, se está reformando para el efecto de que la autoridad está poniendo en jerarquía qué es lo que le sirve más hasta llegar a lo que le sirve menos. De tal suerte es que está cambiando el orden que tenía el artículo y empieza ahora por las cuentas bancarias. Entonces, en primer lugar, lo primero que va a poder asegurar congela son las cuentas bancarias. Sí. En segundo lugar, ya vienen todo lo que implica dinero en efectivo, dinero que pueda movilizar, y en la cola se va a quedar el embargo de las negociaciones. Esto, ojo, no confundirlo con el embargo ya definitivo, cuando ya el crédito quedó firme. Es un proceso de congelamiento. Aquí estamos hablando del aseguramiento. Pero realmente un aseguramiento, aunque sea una medida preventiva, precautoria, pues causa una molestia impresionante en la realidad. Aunque a nivel teórico la Corte dice que no, que ese ni acto de molestia llega, porque se le permite al particular revertir todo ese efecto. Pero si todos los particulares tuviéramos todo a la mano, pues sí, ¿no? Me aseguras mis cuentas, yo voy y te demuestro que yo estoy localizable, por ejemplo, porque el hecho de no estar localizable ahora es mortal. Es mortal. Sí. Tú puedes cometer otros pecados, pero el estar no localizable ni se te pase por la mente. Entonces, en esos casos, en automático, te van a congelar tus cuentas bancarias y eso, imagínate el grado de afectación que vas a tener. ¿Cuánto tiempo tardarías desde que te lo aseguran y hasta que aclaras? Y sabes, Moniquita, que tocas un tema que a mí, ahora que estuve estudiando esto, me desgarró así, por no llamarlo de otra manera. Resulta que hay una figura en el Código Fiscal que es la negativa ficta, que es el contenido que se le da al silencio de la autoridad. Tú vas y le pides algo a la autoridad, lo que quieras. Oye, descongélame, actívame nuevamente mi certificado de sello digital, dame mi firma electrónica, lo que tú le quieras pedir al fisco. Y tú está regulado todo cómo lo vas a hacer y tiene la autoridad un tiempo para resolver. Cuando una autoridad no responde, se configura lo que se llama en teoría el silencio de la autoridad. Y para no dejarte en estado de indefensión, porque se queda ahí congelado todo, se creó la figura de la negativa ficta. Entonces, esa figura, cuando se creó, que se discutió mucho, se decía, la negativa ficta se va a configurar en el plazo que la ley le dé a la autoridad para contestar ese acto específico, y solo que no señale plazo será en 3 meses. Pues, ¿qué creen, amigos? Que a mí se me fue de noche, no me percaté del hecho, pero ya nos quitaron la expresión de lo que la ley de la materia señala. Entonces, ahora en todos los casos es de 3 meses, 3 meses naturales. 3 meses. Sí. Pues qué bueno, ¿no? No, qué malo. Qué malo. Porque, por ejemplo, pues poco tiempo. Pues a veces todo es relativo. Tienes que esperar 1 año, 2 Pero años. te pongo un ejemplo. Hay una figura en el artículo 17H bis que se llama la restricción temporal del certificado de los sellos digitales, sí. Bien. Bueno, sí, tienes razón. El código, en la parte final de este artículo, dice que la autoridad tiene un plazo de 10 días para resolver con base en las pruebas. Ahí sigue con este plazo, pero el problema está que de nada sirve que diga 1 día, 3 días, 10 días, si no puedes hacer nada.
la En tanto autoridad no no te te resuelve. contesta y ahí te quedas hasta que se cumplan los 3 meses. Bueno, ahí sí tienes razón. Pues, Hay entonces, casos donde... ¿de qué O sirve? sea, hay un límite, 3 meses, pero cuando ya se murió el contribuyente, Pues es que en financieramente 3 meses, hablando, ¿no? por eso, considerando la importancia de ciertos actos, la autoridad da plazos pequeños. Pero ¿qué importa que sean pequeños? Si no te contestan, no puedes si en el hacer fondo nada. del asunto dicen son 3 meses. Claro. Rosita, pues platícanos del asunto del IVA. Yo estoy preocupado porque hay cosas que no se ven, pero que nos están afectando, ¿no? Sí, pues yo creo que podemos retomar nuevamente lo de las plataformas tecnológicas, que es donde hubo más movimiento en las reformas de la ley del IVA, y enlazarlo con la ley del impuesto sobre la renta. La semana pasada comentábamos de que ahora sí está progresando el hecho de que están contemplando la restricción de que estos proveedores residentes en el extranjero puedan seguir prestando servicios a residentes en territorio nacional. Y cómo están estableciendo esta posibilidad a través de la restricción de coartándoles la posibilidad de Sí, poder suministrar el servicio. ¿Por qué? exacto. Porque utilizan la infraestructura para accesar a Internet, utilizan la infraestructura que les suministran los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Sí, Entonces, eso ya lo comentamos ampliamente la semana pasada, pero lo que me gustaría incorporar en esta charla es de que justamente dentro de este análisis que se dio y de lo que se aprobó en la madrugada del día de ayer, se está enlazando con la ley del impuesto sobre la renta, en donde se está incorporando el artículo 113D en la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que a partir de este año, del año 2020, ya contamos con una sección tercera dentro del capítulo segundo, es decir, dentro de actividades empresariales y profesionales para personas físicas. Ahí en esa sección tercera únicamente existían 3 artículos, del 113A al 113C. En esta reforma aprobada, en este paquete aprobado en la madrugada de ayer, se está incorporando el artículo 113D, es decir, ya esta sección va a contar de 4 artículos. el En D de dedo, ¿no? de dedo, Sí, D de dedo. exactamente, en donde se está incorporando, se está enlazando con la obligación ya establecida en el 18H bis de la ley del IVA, en donde también se les está imponiendo como sanción la restricción de poder prestar su servicio a estos proveedores residentes en el extranjero, en los mismos términos que ya comentamos del 18H, es decir, del bloqueo temporal de su acceso al servicio digital, e igualmente a través de que los concesionarios sean los que restrinjan el uso de este servicio de Internet. Y adicionalmente, para hacer el triángulo perfecto, se incorpora el 90A dentro del Código Fiscal de la Federación, estableciendo las sanciones para estos concesionarios que no cumplan con la obligación de restringirles la señal en un periodo de 5 días. Sí, ya. Entonces, enlazando todo este paquete completo, tenemos el 113D recién incorporado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 18H bis que contempla la restricción o el bloqueo temporal de acceso a estos servicios digitales, y el 90A del Código Fiscal de la Federación. Que habla de las multas, ¿no? Sí, el de las multas. Con eso creo que ya se está haciendo como muy, muy amigable, o como una mancuerna entre estas 3 disposiciones para tener todo el escenario completo respecto, y para poder tener un poco más de control, insistimos, no debemos de perder de vista que estamos ante un escenario de que está más allá del territorio nacional. Entonces la autoridad está buscando la forma de poder cumplir o poder buscar que estos residentes en el extranjero de una u otra forma contribuyan al esquema que ya está implementado desde este año en la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, vamos a ver si funciona en la práctica, en la vida real, ¿no? Yo creo que ahora sí. falta cómo lo van a desconectar, ¿verdad? Bueno, Si no se les puede suministrar su servicio porque se les bloquea la posibilidad de ingresar a las redes, o sea, de suministrar este servicio a través de Internet, pues yo creo que sí va a tener un impacto. Pero Rosita, acuérdate que la tecnología es muy amplia. Pueden buscar otro tipo de alternativas para, por ejemplo, los que te ven suscripciones, pues lo pueden buscar por otro lado. Si tú la necesitas, la vas a tomar.
Pero Willy debe ser ahí el experto, pero hasta donde sabemos, estos servicios los proporcionan exclusivamente concesionarios de los redes Sí, públicos. sí, claro. Claro, sí, así es. ¿No? Claro. Al establecérseles una sanción a ellos y al establecérseles la obligación de restringirles este servicio. Sí, pero mira, el prestador de servicios puede buscar una red alterna que no le prohíba entrar. Claro, es a lo que voy. La tecnología es muy amplia. Estos Sí, son a eso voy. servicios que lo utilizan que los proporcionan los concesionarios. Entonces, al no haber otra forma de ingresar para proporcionar los servicios digitales, esta es la medida o esta es la vía que está buscando la autoridad para poder cumplir de lleno todo lo que ya estaba establecido en la ley de IVA. Pues vamos a ver en la práctica, en la vida real, ¿no, Evita y Moni? Sí, vamos a ver, y cómo aplica. Si de una vez vemos que se está reformando, ya que estamos en plataformas tecnológicas, el 113A de la ley del impuesto sobre la renta, para hacer el enlace completo. Llamaba mucho la atención de que este 113A, que es el artículo que establece quiénes son los sujetos obligados o estar sujetos a la retención cuando presten servicios o vendan bienes a través de estas plataformas tecnológicas, tres tablas que causaban mucha inquietud, porque cada una de ellas estaban divididas en tres grupos. Una está dirigida al autotransporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. La siguiente era para los que prestaran servicios de hospedaje. La segunda y la tercera era los que hicieran un mix, o sea, ambos, que tuvieran ingresos de los dos grupos previamente mencionados. Y eran unas tablas progresivas, pero ninguna de ellas era similar una de la otra. Por ejemplo, el de autotransporte de pasajeros iba de una tasa del 2 al 8%. De retención. De retención, hablas de la retención. Hablas de la retención. Sí. Que tienen que ser las plataformas tecnológicas a quienes obtengan ingresos de este tipo. Y los que enajenaran servicios, o sea, ambos, o sea, tanto enajenaran bienes como prestando servicios, la tasa de retención iba desde el punto 4, de hecho son las que están vigentes, lo que vamos a comentar es lo que se vislumbra que puede entrar en 2021. En este tercer grupo iba desde 0.40% al 5.4%. Ahora, ¿cuál es el gran cambio que se vislumbra para 2021? Que desaparecen estas tablas progresivas y se establece de retención única. Entonces quedarían los que presten servicios de hospedaje tendrían una tasa de retención del 5%. ¿De cuánto? Del 5%. Directo. Directo. Los de autotransporte de pasajeros y entrega de bienes del 2.8%. Aquí llama la atención porque si vemos lo que está vigente hoy, insisto, va del 2 al 8% y ya se está estableciendo una tasa única del 2.8%, ni siquiera es la media. Supongo que tuvieron que hacer estudios para establecer cuál sería la tasa que les resultara aplicable a cada uno de ellos. Pero bueno, sí llama la atención que en este caso no es la media, vaya. En los servicios de hospedaje, que sí es la media, porque la tasa iba del 2 al 10% y finalmente quedó un 5%. Ahí sí se observa algo más. Hospedaje, ¿no? Hospedaje. Y en la de enajenación de bienes y prestación de servicios, es decir, un híbrido, queda en un 2.4%. Entonces ya no van a tener que batallar con tablas, va a ser una retención a esta tasa dependiendo del tipo de ingreso que se esté obteniendo. Bueno, muy bien, Rosita. Y puede ser regresivo también, teniendo una tasa fija. En este caso ya son fijas, ¿no? Son fijas, efectivamente. Como bien dice Mónica, puede jugar a favor o en contra porque ya no va a diferenciar el nivel de ingreso. Entonces, es por eso que hice énfasis, por ejemplo, en la de autotransporte terrestre de pasajeros, no quedó en la media, o sea, quedó en un 2.8. Obviamente, a los ingresos elevados beneficia, porque fue mucho menor a la que ya estaba estable, a la que está vigente todavía en este 2020. Bueno, vamos a contarle a Moni lo de la cosa del RIF. Del RIF, como todos del RIF también. No hubo grandes cambios para lo del régimen y de incorporación fiscal, ¿no, Rosita? ¿No hay grandes cambios ahí? No, lo que está se quedan como están. Los
contribuyentes de este régimen en este año es justamente la transición, porque recordemos que en el periodo en el que se publicó la resolución miscelánea y este esquema en el cual comenzaron a tributar los que obtuvieron ingresos a través de plataformas tecnológicas en 2019, ellos podían seguir tributando en el RIF y de hecho pudieron seguirlo haciendo hasta mediados de año, hasta en tanto entró en vigor el 1 de junio de 2020 esta nueva sección tercera que ya acabamos de mencionar. Sí, entonces los contribuyentes del RIF, a partir del 1 de junio, que obtienen ingresos derivados de plataformas tecnológicas, no pueden seguir tributando en el RIF. Es un esquema que les está complicando un poquito la vida porque en teoría es un sector que debiera de tributar bajo escenarios fáciles y ahora resulta que van a tener que dividir sus ingresos, los ingresos de plataformas tecnológicas. Son contribuyentes en dos plataformas. Dos secciones. Dos secciones diferentes. Muy bien. Exactamente. Los de plataformas tecnológicas ahora deben de tributar conforme las reglas de la sección tercera y los que no sean ingresos de plataformas tecnológicas permanecer en el capítulo del régimen. La cosa es complicarle la vida al contribuyente, ¿no? Sí. Y más a este tipo de contribuyentes con una capacidad administrativa. Qué bueno que les compliquen la vida. Pues Moni, lo de las donatarias, que aquí, está terrible ese asunto. Artículos. Parece que es correcto, ¿no? El cambio. ¿Tú qué opinas? Pues, por un lado, el artículo 79, que hasta el año 2020 dispone que se va a considerar remanente distribuible a los no deducibles y hace una excepción la ley hoy. En el año 2020 dice que no va a ser remanente distribuible cuando sean no deducibles porque les falta algún requisito de los comprobantes. Bueno, pero cuando son no deducibles, pagas el impuesto. En este año 2020 dice, si esos dos no deducibles son derivados de falta de requisitos, entonces no se paga ningún impuesto. Pero ¿qué pasa con esta propuesta de reforma a partir del año 2021? Dice que van a considerar remanente distribuible aquellos que no tengan un comprobante fiscal digital que ampare las erogaciones. Recordemos que hasta 2021 puede comprobarse con un vale, por ejemplo, vale de los azules, una erogación que no pudo ser obtenido un CFDI, pero a partir de 2021 esto va a dar resultado que se paga un impuesto por esos erogaciones que no tengan un comprobante fiscal. Se vuelve no deducible también, en forma automática, ¿no? En forma automática, ya no hay excepción en la ley. En la ley dice, si no tienes comprobante, directamente ya pagas el impuesto. Ya no hay excepción. Por otra parte, el artículo 80 dispone que van a perder la autorización como donataria aquellos contribuyentes que obtengan ingresos de actividades distintas para los cuales se les otorgó la autorización. Pensemos, por ejemplo, en una donataria que presta servicios médicos a personas de bajos recursos. Entonces, esa donataria recibe sus donativos y atiende a las personas que no tienen esos recursos, los opera, etcétera. Pero vende medicamentos. Pero vende medicamentos. O, por ejemplo, puede atender a una persona que tenga recursos económicos y como son instituciones prestigiadas donde hay médicos también muy prestigiados y capacitados, pueden acudir personas ajenas a las personas que no tienen recursos, es decir, alguien con capacidad económica. Entonces, esa institución puede prestar el servicio, hace un estudio socioeconómico y con base en sus capacidades que les cobran. Entonces, puede atender a personas que no son de bajos recursos y eso es atender a personas que no, por lo cual no se pidió autorización para recibir donativos. La autorización es para atender a personas de bajos recursos. Sin embargo, esa donataria puede ayudarse a obtener recursos para seguir atendiendo, independientemente de que reciba donativos, atender a gente con altos recursos y cobrarles dinero. Fíjate que por ahí esas operaciones. Se me ocurre, no es un consejo, pues sabes, no te cobro, es un donativo. Sin embargo, recordemos que también está dispuesto, ya hay criterios no vinculativos donde se asegura de parte de la autoridad que cuando es remuneratorio el
donativo es una práctica fiscal indebida. Es decir, te doy un servicio y tú me das un donativo, entonces eso es remuneratorio y es una práctica fiscal indebida. Entonces, ahora lo que están diciendo, sí, el porcentaje de esos ingresos que no están afines con tu autorización supera el 50% de los ingresos en un ejercicio fiscal, en sus ingresos ordinarios, entonces va a recibir de parte de la autoridad fiscal una resolución donde le va a notificar que ha perdido la autorización para recibir donativos y le va a dar el artículo 80 un plazo de 12 meses siguientes a esa pérdida para poder obtener nuevamente dicha autorización. Y ya no tiene ingresos por ese nivel. Así es. Y si ocurre que no obtiene nuevamente esa autorización, obliga a esa persona moral donataria a que todo su patrimonio sea destinado a otra donataria autorizada. No puede cambiar de régimen. No puede cambiar de régimen. Directamente tiene que traspasar su patrimonio a otra donataria. Pues, a veces como que se tardaron en meter mano al asunto, ¿no? Hoy, por rebasar el 10% de esos ingresos, se paga un impuesto, el impuesto ordinario sobre la renta, pero con esta reforma, si rebasa el 50%, pues pierden la autorización, pierden 50 se me hace algo muy moderado. Vas a cuidar de no pasarte del 50, nada más. Sí. Y también respecto de donatarias, en Ley de Ingresos de la Federación se incorpora en el artículo 27 una obligación para que se le entregue a la Secretaría, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le entregue tanto a las comisiones de los diputados como la de senadores, se les entreguen 2 informes. Uno, que es de las renuncias recaudatorias. De las renuncias recaudatorias. Renuncias recaudatorias. Y esas renuncias recaudatorias las dispone como tasas diferenciadas, las exenciones, por ejemplo, las del artículo 93. El presupuesto de gastos fiscales que año con año. Se llama pérdidas fiscales. Pues vendría a ser el equivalente. Lo que no recaudé. Correcto. Así es. Entonces, está exigiendo este artículo 27 de Ley de Ingresos que se emita por parte de la Secretaría este informe de renuncias recaudatorias para que lo conozca tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pero también adicionalmente se exige que haya un reporte de las donatarias y ese reporte de las donatarias va a tener que incluir cuáles son los ingresos por los donativos, si son nacionales, si son donativos del extranjero. ¿Ese informe a quién va dirigido el informe? Va a ir dirigido a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Las propias donatarias lo van a hacer. De hecho, ya tienen informe de transparencia, pero ahora lo que pide la Ley de Ingresos es que Secretaría de Hacienda lo emita directamente este reporte a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La donataria le va a informar a la Secretaría de Hacienda. Así no es. Directamente de la donataria a no, las cámaras. Va a ser directamente de la autoridad fiscal, en este caso Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a sus comisiones de Hacienda y Crédito Porque Público. Hay cambios muy importantes, evita no de también las erogaciones van a estar incluidas. Todo esto fue de exigencias, de quitar posiciones, de quitar beneficios, ¿verdad? Por eso vuelvo a leer lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Tres, que si bien no hay impuestos nuevos, se incorporan medidas coercitivas que el Ejecutivo Federal justifica con un esfuerzo recaudatorio. Qué bonitas palabras, medidas coercitivas. Muy estudiadas, ¿no? Muy estudiadas. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este capítulo, Willy. Hoy, como no lo hicimos en forma directa al aire, sino lo hemos grabado para darlo al auditorio en forma no simultánea, sino posterior. Perdimos un poquito contacto con la gente para las preguntas, ¿no? Pero nos pueden enviar alguna al WhatsApp, contador, y la próxima semana las tendremos ahí registradas y las tenemos atendemos un con mucho gusto. WhatsApp del Consejo Fiscal donde la gente nos puede mandar. Sí, que ya se está atendiendo ahora, sí, Ya sí, sin problema.
ahí lo podemos atender. Así es, contador. Para que los amigos... Si me permiten recordarles, contador. Sí. La cuenta de Twitter es @consejero fiscal, en donde afortunadamente sí tengo la posibilidad de estarlo viendo en línea, y recordarán a nuestros amigos que hicimos referencia a un artículo sobre los 175 años de la ESCA. Pues sí. Resulta, por ejemplo, Marco Antonio Rodríguez, ya muy contento, respondió ese tuit en el cual hace alusión a nuestra emblemática porra, que todo el mundo la conocemos, diciendo, y lo anima el tuit y todo bailando ahí muy contento. Ah, qué bien, lo vamos a ver. Y termina diciendo Esca, Gloria, que todos los que somos egresados del Politécnico lo conocemos muy bien, esta emblemática porra. Y recordar que pues es una vía a través de la cual, ya una vez que escuchen esta transmisión, pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, y como bien dijo Willy, los vamos a considerar en la próxima transmisión. Y si me permiten, yo sí me gustaría recordarles, ya que estábamos hablando, ya que Moni habló de los asimilados, los de la activación del buzón tributario. No se les olvide que los contribuyentes con ingresos asimilados con un monto de ingresos de 3 millones o más ya deben de tener habilitado su buzón tributario y actualizado sus medios de contacto desde el 15 de julio. Fue el primer grupo. Es tan importante para la autoridad este grupo de contribuyentes que son los primeros que se incorporaron para cumplir con esta obligación. Los que también ya obligatoriamente deben de tener habilitado su buzón tributario son las personas morales desde el pasado 30 de septiembre. Y el resto de las personas físicas todavía tienen plazo a más tardar el 30 de noviembre, pero por favor, como siempre les decimos, no lo dejen al último. Y si no, porque ahora sí hay sanciones. Rosita, ponlo en el Twitter tan detallado como lo estás explicando. Sí, los hemos estado publicando conforme van venciendo los plazos. Es una vía que si yo les sugiero a nuestros amigos, si no están suscritos al canal de Twitter, es donde publicamos de manera casi inmediata todos los comunicados del SAT, todas las novedades, cómo se van dando estas situaciones y los vencimientos de plazo, justo como lo que acabamos de mencionar del buzón tributario. Bueno, y se los estamos recordando con mucho gusto. Para cerrar este evento de esta tarde, quiero leer una publicación que salió en primera plana de un periódico de buena circulación, que dice que el señor Slim, a sus 75 años, propone ante un congreso de directivos que se hizo del SEDE, que la semana para trabajar se debe hacer de 3 días, de 11 horas, nada más. 11 horas, 3 días. Y que la edad de retiro sea a los 75 años. Después de 10 años más. Qué comodidad esa declaración, ¿no? Qué barbaridad. Pues sí, desde su silla y su escritorio debe de ser muy cómodo hacerla, ¿no? Qué problema. Desde su nivel de hasta 75. Sí, pero se le olvida que somos 130 millones, contador, y cada quien tiene una circunstancia. Y que el nivel de ingresos no es igual. Estuve en París, en Francia, unas manifestaciones tremendas por este concepto, de 60 a 65. Y aquí dice que si quieres que sea 75. Pues qué cómodo, ¿no? No. Bueno, mis respetos, de todas maneras son opiniones que... sí, claro, hay que escucharlas. Hay que publicarlas para en este país democrático hay que bueno, pues, Willy, es una despedida de este segundo programa de la Mesa de Diálogo del Consejero Fiscal. Como siempre, que nos hacen favor de vernos a través de internet y las plataformas tecnológicas que hoy pone a disposición la modernidad. Los esperamos la próxima. Consejero Fiscal. Contador, que todos tengan una espléndida tarde. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Les deseamos una feliz tarde. Gracias y hasta la próxima semana.